Esta es la historia de Alberto Bonhom, un emprendedor que dejó el mundo financiero para lanzarse al mundo de la gastronomía. Hoy enfrenta su mayor desafío, Berto Milanesa. En esta serie entraremos en su mundo, veremos cómo planos se transforman en paredes, cómo cada decisión puede cambiar el rumbo del proyecto. Todo el mundo te dice que la tienda que más gana es la que más alquiler paga. Sí, vendí mi empresa, pero no fue por un importe que te cambia la vida, pero no suficiente como para plantearte no trabajar. Y cómo los problemas reales exigen soluciones reales. Hablaremos de números, de estrategia y de la mentalidad que convierte un sueño en realidad. Porque emprender no es solo abrir un local, es abrir camino, asumir riesgos y crear algo que antes no existía. Cada semana, un nuevo episodio. Ayer la cocina no estaba montada. Más arriba. ¿Cómo la quieres? Ahí, según vertical, horizontal y hacia dónde va la mirada. Bienvenidos a la serie de Alberto y Berto Milanesa. Y antes de seguir con la charla con Alberto, queremos decirle a toda nuestra comunidad que seguimos en la búsqueda de dueños de negocios, personas que quieran colaborar con nosotros en nuestro canal de YouTube. Dejaremos el correo electrónico en la descripción para que nos puedan contactar. Y a continuación, seguimos con la charla. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio en mi canal de emprendimiento. Hoy nos toca con Alberto y bueno, vamos a ello. Alberto, gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo, gracias por permitirme esta oportunidad de entrevistarte y estar aquí contigo. Yo creo que te empezaría preguntando, ¿cómo empezaste en el mundo de los negocios? Pues un poco por inconsciencia, te diría, de la edad. Sin pensarlo mucho, hablando con un amigo en su momento, pocos años después de salir de la universidad, decidimos dejar el trabajo para montar pues, el primer emprendimiento que ahora visto hacia atrás parece un poco inconsciente, pero no recuerdo ni pensarlo mucho, la verdad. O sea que un poco de casualidad casi, te diría. O sea, ¿no fue, se te metió en la cabeza emprender o cómo fue esa chispa? ¿Cómo fue esa? Sí, o sea, yo chispa? creo que al final, como nos pasará a muchos, pues trabajaba por cuenta ajena y todo el día pensando en qué hacer y un poco como desmotivado de lo que hacía, pues buscas una alternativa y esa era la que pues seguramente en la época estaba de moda, emprender, sobre todo en la época aquella que era en el boom de las apps del iPhone, y sin saber qué era eso ni qué significaba eso, pues decidimos con un amigo dejar el trabajo y ponernos a investigar eso, vamos a decir. ¿Cuál fue tu primer emprendimiento entonces? Pues ahí lo que hicimos fue, como te decía, era el boom de las apps y entonces nos pusimos a crear una app, aprendimos a programar y el primer intento, digamos, fue una app en el que descargábamos todos los catálogos de ropa de Inditex, Mango, todas estas tiendas y le dábamos como una interfaz de app, un poco a modo de Tinder, de hacer swipe, de si te gustaba la ropa o no, y intentamos crear un algoritmo como que fuera recomendándote en base a lo que te gustaba y lo que no. Pero te vendía, o sea, ¿era como una tienda en línea o qué? No, o sea, realmente era como una app que la propuesta de valor era la habilidad de adaptarse a tu gusto y luego te mostraba esa ropa y tú acababas comprando, pero en la tienda original se te llevaba luego a Zara o lo que fuera. Sí. Ese fue tu primer emprendimiento. ¿Y cómo te fue ahí? Bueno, el primer emprendimiento, vamos a decir, como intento de empresa, ¿vale? Porque yo creo que esto es más divertido aún. Yo creo que desde pequeño he hecho cosas un poco relacionadas con emprendimiento. Desde, pues me acuerdo los primeros móviles cuando tenía 12, 13 años, pues vino un amigo de mi hermano con unas carcasas para el móvil y no sé, yo igual tendría 12 años o 13 y ya le dije, ¿dónde las has comprado? No sé qué. Entonces le compré yo a él y yo revendía en el colegio a mis amigos. Todo el mundo hacía la casa de la carcasa, todos hacían eso. Sí. Pero nadie se convirtió en la gran casa de las carcasas. Eso no. ¿Verdad que no? Entonces siempre ha sido así, luego online en juegos, revendiendo ítems de juegos, yo qué sé. Siempre en el mundo. Cosas de estas que yo creo que todos hemos jugado. Entonces siempre me ha salido esta vena como comerciante, ¿no? Entonces, pues depende de la edad, pues era esto, luego videojuegos online, luego con 18, 19, pues lo de las camisetas de fútbol típicas de comprar en China y revender, pues todo esto que yo creo que hemos pasado. Tú en tu carrera, que te he mirado bastante, tuviste un hito
un hito empresarial que fue Instamaki. Cuéntanos un poquito sobre eso de Instamaki. ¿Cómo fue? Pues luego de hacer esa aplicación de ropa y tal, ¿cómo empezaste ahí? ¿Cómo entraste en ese mundo del delivery, del sushi? Pues fue consecuencia de la aplicación de ropa y es divertido, porque la aplicación de ropa yo creo que nos estuvimos solo 6 meses, porque fue como el desarrollo, lanzarla, que es lo que costaba porque había que programarlo, y luego cuando lo lanzamos, y evidentemente te esperas que va a ser un boom y no pasa nada, pues rápidamente nos pusimos a otra cosa, ¿no? Pero ahí hubo como 3 aprendizajes que luego derivó en Instamaki, que fue básicamente... En la aplicación de ropa vimos 3 cosas. Uno, que a la gente le gustaba mirar ropa, pero no pagar por mirar. O sea, al final hay una parte social de ir de compras, sobre todo más el público femenino, que es ocio. O sea, realmente no vas a comprar, vas a mirar, ¿no? Entonces, cuando intentamos montar un negocio en esto online, vimos que pues sí que había cierto uso de la aplicación, pero que no había forma de convertirlo en dinero. Entonces, digamos que un reto fue convertir el tráfico en dinero, luego conseguir tráfico, que en aquella época había el boom de Instagram, y entonces vimos todo el mundo influencer de, oye, vamos a hacer que gente vinculada al mundo de la moda hable de la aplicación. Entonces tú ibas allí, hablabas con la persona y te decía que ella no tenía ningún interés en publicar tu aplicación, y te venía a decir que ella gastaba su dinero en crear contenido de lo que a ella le gustaba y luego cobraba por subir contenido que no le gustaba, un poco resumiendo, ¿no? Entonces a nosotros estábamos en el lado de, a mí esto no me aporta nada, si quieres que yo hable de ti, pues págame, ¿no? Eso, y que luego no era un sector que me apasionara, o sea, era algo que era como muy racional, vimos una oportunidad, pero luego, pues como tú sabes, emprender nunca es rápido. Entonces, cuando vas a dedicar tantas horas, tantos años, pues o te gusta realmente lo que haces, o el típico día duro que vas a tener más que no duros, pues tienes que tener una energía para levantarte. Yo creo que te guste lo que haces es lo que te hace seguir peleando, ¿no? Entonces, con estas 3 cosas, cuando cerramos el proyecto, dije, vale, voy a hacer de cada una de las 3, o sea, mi análisis fue, voy a ir a lo contrario. Y estuvo bastante vinculado, ¿no? Entonces, la primera era, oye, la gente no gasta dinero en mirar ropa. Entonces dije, vale, ¿en qué la gente gasta dinero más de una vez al día? ¿No? Entonces me llevó a una serie de cosas, ¿no? Pero la alimentación era una de ellas. Luego, que me gustara, pues acabamos en alimentación. Luego, acabamos en el sushi porque en mi trabajo anterior pedíamos mucho sushi a domicilio, y en aquella época que no había Globo ni Uber ni nada, tampoco es que hubiera sushi a domicilio, sino que en Just Eat y la Nevera Roja tenías pizzas y kebabs, y entonces sushi lo pedíamos a un restaurante que nos lo mandaban en taxi. Entonces, todo esto junto dijimos, es tan absurdo como que igual que el pizzero te manda una pizza con una moto y es barata, porque tengo que ir a un sushi fancy, pagar un taxi, bueno, pagar no, pero iba en precio, ¿no? Claro. Entonces, esto empezamos y luego unimos cómo darnos a conocer con esta pata que te he contado de... Yo entendí muy bien que los influencers tenían costes para generar ingresos, y los costes era generar lifestyle en su perfil, y una gran pata que ellos invertían era en restauración, en ir a cenar fuera, contar experiencias, enseñar, mira qué cool soy que voy al restaurante de moda. Entonces lo que pensé es, yo antes era el que iba a pagarle y no quería coger mi dinero, pues si ahora soy el que le provee el servicio que él compra, se lo voy a poder ofrecer gratis a cambio de que él no pague, y entonces tengo un marketing gratis. Entonces, juntando todo esto, que quizá ahora hacia atrás es más fácil explicarlo, no creo que entonces lo tuviera tan claro, pero un poco el análisis fue este, sin ser mucho más. ¿En qué año fue eso? Esto fue 2016. 2016. Que ahí fue cuando abriste Instamaki, entonces. Exacto. Entonces ahí empezamos, pues sin saber absolutamente nada, pero con esta idea, más o menos. Siempre emprendiendo. Claro. Yo te voy a hacer una pregunta más íntima. Venga. Quiero saber por qué realmente tú emprendes. O sea, algo que puedas analizar bien, y por qué realmente haces esto. Para mí es la parte como racional de que tú vas a trabajar muchas horas al día, quieras o no. Entonces, a mí era lo que me atraía, era como que era la forma más meritocrática de destinar tu tiempo y tener, que a mí me gusta llamar la falsa ilusión
de que cuanto más haces, más ganas. Y digo falsa porque en verdad la correlación no es lineal, pero como depende de ti más que si trabajas por cuenta ajena, pues tienes una sensación de control, que es, en parte es falsa, ¿no? Que es la broma esa que dicen, emprendo para no trabajar 40 horas a la semana para otro, pero porque vas a trabajar 100, ¿no? Entonces, en verdad, Claro. por eso digo falso, porque en verdad es más esclavo, realmente. Ok, porque ¿no sería más fácil buscar un trabajo común y corriente y trabajar para alguien más? Sí. O sea, ¿por qué complicarse tanto en emprender? O sea, para ¿Cuál es mí, tu opinión? para mí, y mucha gente que emprende lo dice, es la forma más compleja de ganar dinero realmente. O sea, no es lo más racional desde un punto de vista si lo que quieres maximizar es ganar dinero, pero para mí es como la forma más en que estoy más cómodo, quizá por este sentimiento o sensación de control, pero es un tema yo creo personal, quizá de ego, pero no en el mal sentido, sino de sentirse realizado, de sentir que tienes impacto y que realmente hay una conexión muy directa, porque cuando emprendes todo depende de ti desde el día uno, entre eso y estar en una multinacional en que eres una pieza que optimiza un engranaje, pues para mí esa sensación de que lo que hago cada día aporta algo, que quizá a nivel absoluto global no es gigante, pero como lo veo, ¿no? Pues tú tienes un cliente y lo ves feliz, aunque solo tengas uno, esa sensación es mucho mayor que si estás en una empresa con millones de clientes, pero que trabajan miles de personas, ¿no? Creo. En el ratio de contacto es mayor. Entonces, a mí eso es como una gasolina que me alimenta para hacerlo, aunque a veces sea un poco pues, suicida, vamos a decir. Pero entonces lo haces, o sea, para equilibrar un poco por qué realmente lo haces. ¿Por pasión? ¿Podrías decir que es por pasión? ¿Por negocio? Para mí es darle por sentirte productivo. Sí, para mí es darle para mí le da una gran parte de significado a la vida, digamos, ¿no? Y creo que el trabajar dignifica y el sentir que tu esfuerzo genera un impacto en los demás, y no lo digo desde la parte más filosófica, bonita, etérea, sino a nivel personal egoísta, ¿no? De sentirte útil realmente, ¿no? Y que creo que pues las sociedades que son muy avanzadas tienen muchos problemas de identidad y de esto porque como tienen todo garantizado, pues es donde la gente se pierde un poco. Entonces yo creo que desde la dignidad del trabajar y ganarte un poco la vida, pues te da orden y sentido a las cosas, ¿no? Pero bueno, esta es mi forma de verlo. Pero, o sea, tú personalmente no trabajarías para alguien más. O sea, ¿cómo es esa experiencia? ¿Prefieres siempre estar Sí, o sea, a mí por me hace tu cuenta ajena? tremendamente infeliz trabajar para otro. Ok. O sea, no lo paso bien. Ok, que te digan, ¿pero por qué? Porque no te gusta que te digan qué hacer, o no te gustan las rutinas, o te gusta tu rollo. Hay una parte explica de... un poco porque la gente... Sí. Quiero, o sea, obviamente sí, yo soy sí. emprendedor y también me meto en Fregados, estos sí. fregados también contigo, como tú. Pero quería que compartieras tu punto de vista, porque hay gente que estas cosas no las sabe. Sí. Que prefiere, porque hay mucha gente que prefiere esa rutina, que prefiere trabajar, ¿sabes? O sea, no todo el mundo se quiere No. desviar a hacer. Por eso te pregunto lo de ¿por qué te complicas tanto? ¿No sería más fácil trabajar para alguien más, no? Más fácil sí, pero es lo que te decía antes, ¿no? Al final es en qué estás tú cómodo. Entonces yo estoy cómodo en un caos, cuando hay una estabilidad, buscar el siguiente paso de cómo podemos complicarnos la vida, ¿no? En el buen sentido de vamos a crecer, vamos a hacer otra cosa, vamos a intentar mejorar, pero claro, esto en continuo genera una complejidad que es como un reto, que es lo que a mí me mueve, ¿no? Trabajando en una multinacional como he podido trabajar antes, en que hay una estabilidad de base porque todo es muy grande, pues yo me aburro, necesito como intentar, ¿no? Y dentro de una organización grande, si tú quieres empujar cosas y mover cosas, entras en una parte que antes de poder hacerlas hay una parte política muy grande y a mí esa parte me aburre porque yo siento que no genera valor. Entonces ahí es donde me entra una frustración, básicamente. Entonces ahí no estoy cómodo, ¿no? Entonces yo estoy cómodo con equipos pequeños, con tomar decisiones rápido, con correr riesgos, ¿no? En cambio, cuando eres grande, pues lo que no quieres es correr riesgos. Entonces los incentivos son muy diferentes, ¿no? Entonces a mí ese caos y incertidumbre es lo que me hace querer buscar soluciones a las cosas. Yo cuando algo es estable no tengo incentivo a darle una vuelta porque entonces estoy pensando en cuando quiera cambiar algo tengo que romper 15 barreras de reuniones, de política, de no sé qué, y a mí eso
me genera una frustración increíble. Esta pregunta, no quiero desearte nada con esta pregunta que te voy a hacer, pero si hoy, en el hipotético caso, ¿no? Si hoy en día tienes que volver a empezar de cero, te quedas sin nada, o sea, desde hoy, por ejemplo, si te quedas sin nada hoy, hipotéticamente, no te deseo eso, No. ¿empezarías de cero otra vez a emprender? Es que no, o sea, yo creo que no es una decisión que tomes, o sea, es decir, si piensas un poco como te he dicho, es casi por descarte, o sea, es decir, sabes lo que no quieres hacer, entonces lo otro, o sea, es un poco esta mentalidad de buscarse la vida, que me imagino que hace muchos años había, ¿no? Me imagino como siglos atrás en que tenías que salir, exagerando mucho, yendo muy para atrás, a cazar, ¿no? A buscarte la vida, no te venían a traer nada a casa, ¿no? Claro. Pues yo veo la vida así, entonces, ¿qué haría? No lo sé, pero seguro que iría en ese sentido de buscar algo, que al final confundimos montar una empresa con emprender, con un gran negocio, pero lo que te decía antes, desde el comerciar en lo más pequeño, ¿no? Que hace un pequeño emprendedor, la panadería debajo de tu casa, ¿sabes? Pues hay cosas pequeñitas que se pueden hacer desde cero y es un tema de afrontar esos retos del día a día. Entonces, yo lo veo así. Entonces, no veo otra forma en la que yo lo hiciera. Que no quiere decir que por algún motivo vital cambie algo y tengas o quieras cambiar, ¿no? Pero mientras tenga esta mentalidad, pues tampoco estoy cómodo haciendo otra cosa. Llegado a esto, ¿cuál es tu mayor ambición en el mundo de los negocios? ¿Cómo te ves tú? ¿Qué es lo que más quieres lograr? A mí hay una parte que es, cuando me preguntabas ahora qué es lo que te motiva, ¿no? Pues ahora en el sector que estoy de la restauración, que hay una parte de crecimiento que es abrir restaurantes, para mí es la adrenalina de cada apertura, ¿no? De llegar a un lugar, agarrar un local, ponerle tu imagen de marca, abrir, ver que la gente se acerca, que la gente pide, come. Entonces ese momento de ver que hace un mes había una pared aquí derruida, la pintas, implementas tu idea y ves gente comiendo, entonces cuando tú me dices la ambición, hay una parte de llevar esto a muchos sitios, ¿no? Y pues me pasa cuando abro en un lugar que he visitado de pequeño o viajo y digo, wow, hay como esta parte emocional de... Imagínate este lugar que cuando era pequeño y venía aquí veía esto como algo súper lejano de aquí hay un McDonald's, aquí hay un no sé qué. Y poder poner tu logo, ¿no? Es como que hay una parte emocional ahí que también es motivante y retador. Entonces te diría que la ambición es esa, luego plasmado eso en números, en tamaño, en no sé qué, creo que es la suma de cosas, ¿no? Tampoco es un número específico o algo así, yo creo que eso es un poco extraño. ¿Qué crees tú cómo te defines tú como líder o como empresario? ¿Qué te define a ti? A ver, sobre todo te diría, porque me lo dice la gente con la que he trabajado y al final cada uno también ya nos vamos conociendo, yo creo que es un tema de tener este pensamiento un poco naif de que todo se puede hacer y hacerlo, entonces, pero hacerlo en primera persona, ¿no? Entonces o sea, a mí lo que se me da bien es resolver problemas, ¿no? Y da igual de qué tipo. Entonces, cuando esto se te da bien y te rodeas de gente, pues hay como una magia de que la gente te ve hacer cosas que ellos creen que no se puede y no es que ellos digan, yo no soy una persona que, o sea, haz esto, no, sino que lo hago yo. Entonces, cuando tienes gente alrededor que ve esto y que como que lideras con el ejemplo, se crea una cultura muy chula, que es que la gente cree que es posible y entonces lo intenta, ¿no? Y las cosas pasan. Y no quiere decir que todo funcione ni que todo funcione perfecto, pero como actitud y como mentalidad, cuando tú te juntas con gente emprendedora, pues hay una energía que se crea un poco de esto que los americanos dirían lo de fake it till you make it, pero no por el hecho de fakearlo, sino por el hecho de que, ¿no? Lo que dicen, la diferencia entre un loco y un genio es que funcionó. Okay. O sea, quiero decir. Porque Claro. tú al final cuentas algo muy loco y, Exactamente. y hasta que no es realidad, pues cualquier persona racional te va a decir que no va a pasar. Y la realidad es que, esto lo hablo siempre con amigos que también son emprendedores, dice, cualquier cosa que tú expliques a alguien de fuera racional, te va a decir que, o sea, te van a poner pegas. Y al final,
no tiene ningún mérito, porque realmente la probabilidad de que lo consigas está en tu contra. Entonces, que alguien te venga a decir todo lo malo o todo lo que puede pasar para que no te funcione, o sea, realmente es que la probabilidad está de su lado. Entonces, a mí cuando me vienen con esa actitud digo, es que esto no tiene ningún mérito y yo ya sé que no va a pasar. Pero ese es el reto y la motivación de hacerlo, ¿no? Entonces tú te lees libros o ves cosas de gente que hace realmente cosas extraordinarias, como un Elon Musk, pues que tú luego estás con tus problemas de mierda y dices, joder, si este tío es capaz de lanzar un cohete y que vuelva, que nunca se había hecho, pues Sí. ¿cómo no voy a poder hacer que en 5 metros cuadrados quepa una mesa y una silla cuando en teoría no cabe? O sea, ¿no? Pues cosas absurdas que también lo relativizas y dices, tiene que haber una forma, ¿no? Y siempre hay una forma de hacerlo mejor. Entonces, es esa mentalidad de mejora constante, a la vez sabiendo que no hay una fórmula secreta que la aplicas y funciona, ¿no? Entonces, navegar entre estos dos ejes, te diría. Claro, porque hay cosas, o sea, los grandes empresarios, a veces yo me pregunto, ¿no? Aquí entre nosotros, que cómo hacen ellos para tener esa sinergia que a tanto a uno le complica, o sea, que el equipo te siga, que el equipo vea tu visión, o sea, ¿cómo hacen ellos? Entonces yo a veces digo, como dices tú, o sea, tú te vas comparando, si ellos lo pueden hacer, ¿por qué está fallando en mí que no lo estoy logrando, ¿no? O sea, no sé si a veces te Sí, preguntas sí. eso, como lo acabas de decir, que te comparas con una persona que está loca y genio, o sea, y se va en contra de todas las cosas básicas tradicionales del mundo. O sea, si ellos lo pueden hacer y lo pueden lograr, es porque uno no. En vez Claro, de caer en el victimismo o claro. caer en esa insatisfacción. Porque no todos los trabajos, no sé, o sea, por eso te preguntaba si a ti o sea, ¿por qué lo hacías? Si por pasión o porque te gusta. Porque yo considero que debe haber un trozo de que aparte o sea, evitando todo lo que sea el negocio, hay un trozo que es tu satisfacción personal de ver tu empresa crecer, Sí. ¿no? O sea, de hecho te iba a conectar ahora esto con lo que me has preguntado antes. O sea, hay esta parte en esos micromomentos de que parece imposible, que por dentro algo te dice, sí, se puede. Entonces, esa es la motivación que te lleva a hacerlo y eso te da una confianza que yo a la que oigo algo de, guau, esto sería increíble, pero no se puede, mi cabeza ya se obsesiona con eso y entonces, bum, 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 bum. Y entonces ahí es donde me sale la energía, ¿no? Entonces por eso no puedo estar en un sitio estable, porque en un sitio en que nadie se está planteando las cosas o que todo está pautado, a mí no se me despierta esa inquietud. Y esa obsesión no te falla a veces en el negocio, en las decisiones. ¿Te has equivocado por esa obsesión? O sea, creo que son dos cosas separadas. O sea, Ok. te equivocas, sí, te vas a equivocar, sí, y cuantas más decisiones tomes, más te vas a equivocar. Ok. Pero eso lo tienes que normalizar como parte del proceso, porque si no, por no equivocarte, no tomas decisiones. Y un poco en estos momentos de bloqueo, lo que tú decías, ves a otra gente que lo ha hecho, pero para mí hay una parte que no es quedarse con la historia de cómo a alguien le ha ido bien, sino cuando tienes la suerte de sentarte con alguien exitoso, y cuando digo exitoso, pues no es con cariño hacia mí mismo y hacia ti, nosotros somos pequeños empresarios, Ok. cuando tienes la suerte de conocer a gente que ha hecho cosas muy grandes y hablas con ellos, o directivos de empresas grandes que llevan desde el principio y han vivido el emprendimiento, porque tú te planteas, ¿no? Yo, claro, si me equivoco, y tú hablas con ellos y te dicen, no, es que tranquilo, de cada 5 decisiones, 2 van a salir mal. Normalízalo. Entonces, claro, ya al final tu tolerancia al riesgo o el miedo a la decisión, ¿no? Yo, por ejemplo, pensando en mi sector en restauración, cuando hablas con una gran cadena te dicen, no, 1 de cada 5 locales no va a funcionar. Tú piensas, pues tienes 1000 restaurantes. Ya, claro, por eso te lo digo. Y pasa siempre. O cuando contratas mucha gente, pues de cada persona que contrates, el 30-40% va a salir mal, aunque le hagas un súper proceso, aunque le hagas un súper tal. No es una excusa para que no le des importancia al proceso, porque entre fallar un 30 o un 40 hay una diferencia de resultados, pero si normalizas eso, ¿no? Y un poco que si no estás fallando es que no lo estás intentando suficiente, ¿no? Creo que cuando aceptas eso es lo que te permite avanzar, Y digamos. se dice que para llegar al éxito hay que fallar. Pero porque el éxito es, primero que el éxito es bastante relativo y segundo que es que
Explícame un poco eso. No, pues ¿qué significa para ti el éxito? Para mí es una cosa, para ti otra. De hecho, yo no sé darte una respuesta. Exactamente. ¿Sabes? Bueno, el éxito, no sé, o sea, que un negocio te vaya bien puede llamarse un éxito, ¿no? Pero ¿qué significa que vaya bien? Que te den los números en el plan de negocio como lo estipulaste tú, ¿no? Depende, porque tú te puede ir bien y nunca llegar al plan de negocio. Si tú haces un objetivo aquí arriba, sabiendo que no vas a llegar, ¿no? Lo que decía Elon Musk, de tú haz tu plan a 10 años y ahora intenta que pasen 6 meses. Dice, no lo vas a conseguir, pero vas a avanzar mucho más rápido que si ejecutas el plan a 10 años. Porque vas a intentar romper las reglas de todo el rato, todo el rato, todo el rato. Entonces, ahí se genera una frustración continua y hay un ejercicio de mirar atrás y decir, si estuviera siguiendo el plan a 10 años, voy más rápido. No, pero si tú a un equipo no le das un objetivo muy ambicioso, depende del perfil de la gente, no los motivas suficiente, ¿no? Y luego hay un trabajo de, oye, entender que nosotros mismos sabíamos que esto era imposible, pero mirar qué cerquita, ¿no? Entonces hay este juego que te autoengañas también y luego a la vez tienes que sentarte, mirar hacia atrás y decir, vale, sí, querías llegar a la luna, no he llegado a la luna, pero no puedo estar descontento porque hemos salido de la atmósfera, ¿no? O sea, entonces, ¿y cuánto tarda la gente en salir de la atmósfera? ¿No? Entonces, es un poco... Hay una guerra interna psicológica, que me imagino que a ti también te pasa, contra ti mismo también, ¿no? Entonces, eso es tu motor, pero a la vez es tu peor enemigo, ¿no? Porque te puedes generar una autofrustración que no es fácil de llevar. Sí. Yo siento que cuando estás emprendiendo al nivel que estamos nosotros, pues va tirando como que eso de que ríndete. No sé si te... O sea, Sí. a mí me pasa y estoy casi que... Siempre estoy al extremo de caerme al precipicio, de decirme me rindo. Pero Me normalmente tiro cuando al estás precipicio ahí- y ya no... Me quedo... O sea, es como que una lucha constante que tenemos, o bueno, que tengo yo, por ejemplo, de que todos los días tienes que ser resiliente, motivarte tú mismo, a pesar de todas las cosas, tu vida externa, que es cuidarte a ti. Ya entramos más a lo emocional. Sí. Gimnasio, pareja. Entonces, además a eso, tienes que aprender a lidiar con el otro mundo que es el negocio. Entonces, siempre estás como que me rindo y suelto. Pero hay una lucha constante interna que por ahí hay alguien que dice, no, sigue intentando lo que está cerca, ¿no? Entonces, siempre te estás jalando más eso. Y luego también No sé si te pasa eso, sí, pero luego todos también- los días, no, ya, mejor. Por eso te preguntaba, te decía, no es más fácil trabajar para alguien más y olvidarse y entregar, pero no podemos. O sea, no podemos hacerlo porque nos encanta estar en lío, nos encanta emprender, nos encanta... Esa adrenalina que tú dijiste es muy importante porque yo también la siento, que es la adrenalina de hacer cosas nuevas. O sea, Es adictivo. es adictivo abrir que funcione, que tengas clientes, que cada vez te vayas expandiendo. O sea, eso es adictivo y te acostumbras, ¿no? Entonces ahí está bien. la línea esta de lo que tú decías del precipicio, que no sé si lo decías emocional Sí, a nivel... o de problemas, que va junto, pero cuando te pasa que cuantos más problemas tienes, como tienes que resolverlo, lo resuelves. Mejor o peor, pero lo resuelves. Entonces tienes una punta a través de autoconfianza de lo resolví, y entonces a mí ya me pasa que cuando viene un problema, Ya lo mi identificas más cabeza ya rápido. dice, bueno, mi cabeza dice, vale, 10 segundos de aceptación de, ok, no se acaba el mundo, has salido de cosas peores. Entonces es como que ya te lleva una positividad y una energía de lo voy a tener que encontrar. Y ahí te entra la obsesión. Pero es como cuando ya has salido de muchas, no quiere decir que no lo pases mal igualmente, pero lo enfocas como diferente, ¿no? Y si lo miras en micro problemas, ¿no? Pues también una frase chula que me dijeron una vez de lo típico de hay un problema el sábado noche, no sé qué, tal, no sé qué, no duermes, tal, no sé qué. El problema va a seguir ahí el día siguiente en la mañana. O sea, tú no vas a dormir porque lo has de arreglar y si no lo arreglas, sigue. Pues dale la vuelta. Como va a seguir, pues voy a dormir Claro. y mañana... Pero eso cuesta, o sea, A ver, balancear. también depende del problema, Claro. evidentemente. Porque Te si está me quemando pasa un si te problema está el quemando sábado. un local, pues evidentemente vas Exacto. corriendo. Pero cosas que a veces tú te autoexiges resolverlo al momento y realmente a veces no es tan sensitivo a que lo resuelvas mañana a primera hora. Bueno, vamos a hablar ya de Berto. Venga,
¿Cómo llegamos hablamos de Bertos ya, o sea, de cómo decides vender milanesa, que para explicar un poco lo que te estás dedicando hoy en día, que ya estamos hablando del local, de poner tu marca, entonces así para entrar en contexto. ¿Cómo te surgió la idea de Bertos Milanesa? A ver, esto se remonta a que, sin explayarme mucho, la empresa de sushi de la que hablábamos antes la acabamos vendiendo a Globo y tuve la suerte de estar 3 años en Globo y entonces, ¿qué pasó? Que allí estuve viendo muchas cosas, muchos proyectos y viajando por países, que tuve la suerte de que Globo estaba en muchos países. Entonces se junta ver el crecimiento del delivery en mis narices y estar ahí delante y poder estar en un sector relacionado con la restauración, que es algo que me gusta. Entonces tuve la suerte de poder ver muchos negocios, ¿no? Y entonces en uno de los viajes con Globo a Argentina, pues lo que hacía cuando iba a alguna ciudad, pues le preguntaba al equipo, oye, ¿cuál es la comida más vendida aquí en Globo? Vamos a pedirla, a probarla. Entonces en Buenos Aires probamos las milanesas, que era la primera vez que lo oía, y me fascinó bastante, me gustó y un poco con esta neura que decíamos obsesiva, pues no sé cuántas veces comí los 15 días o 10 días que estuve allí. Y se me quedó allí, ¿no? Y luego al volver, uno de los proyectos que tuve que hacer en Globo era lanzar marcas de comida. Y entonces me acordé, oye, la milanesa que funcionaba también en Argentina. Porque trabajaste en Sí, Globo, ¿no lo has dicho? O sea, exacto. después de Instamaki te Sí, fuiste a al Globo, vender la embajador empresa trabajé allí 3 años y haciendo proyectos vinculados a la restauración. Entonces, una de las ideas fue, oye, esto que he visto en Argentina creo que podría funcionar en España. Y entonces lanzamos una marca de milanesas en Globo. Entonces ya ahí empecé a tener el contacto cercano, funcionó muy bien Pero era Bertos cuando No, no, lanzaste, no, era no. otra. Era otra marca, tuvo varios nombres, Mundo Milanesa, Milanesa House, luego esto fue iterando, lo franquiciamos dentro de Globo a restaurantes y se hizo muy grande y luego cuando salí de Globo pues quise como dar continuidad a esta oportunidad que vi, emprendiendo de nuevo pues con un proyecto propio, ¿no? Entonces vi que había una oportunidad en este segmento de producto que tenía unas propiedades operativas que era relativamente sencillo de operar, que fácil no hay nada, pero como complejidad estructural del producto tenía bondades, vamos a decir, que la demanda era muy importante, incluso en ciudades que nunca habían visto una milanesa, porque esto con Globo lo vimos lanzándolo en ciudades en Croacia, en Rumanía, o sea, en ciudades de allí, incluso fuera de las capitales. Y entonces, bueno, como tenía claro que volvería a emprender, pues un poco pues, el aprendizaje de todo este bagaje me llevó, ¿no? Pues como nos pasa a muchos, ves una oportunidad delante tuyo, pues no te queda otra que meterte, ¿no? Entonces, un poco como consecuencia de toda la experiencia en Instamaki y luego Globo, lo paradójico es que entrando en las entrañas del delivery y trabajando con marcas pues, empresas grandes pues, conocidas por todos, pues desde los McDonald's de turno a todas las cadenas que trabajan con Globo, cuando hablaba con gente de estas empresas que hablaban conmigo para que les ayudáramos con cosas de delivery, pues en la conversación llegaban ellos a decirme que lo fácil era la otra parte del negocio, la sala, o sea, el restaurante, que el delivery era lo más complejo. Entonces yo solo me había dedicado al delivery. Entonces llegó un punto que dije, oye, veo una oportunidad gigante en esto de las milanesas y con todo el mundo que hablo me dice que he conseguido hacer, ¿qué significa hacer? ¿No? Pero crecer en la parte difícil del sector. Y digo difícil porque es más compleja y menos rentable, ¿no? Entonces cuando tú ves en tus narices que hay una parte más rentable y que parece menos compleja o que han de pasar menos cosas para que funcione, vamos a decir, pues es como, jolín, me construí hacia atrás un fracaso personal. O sea, es decir, de repente me di cuenta que había estado explotando marcas en delivery cuando era lo más complejo y menos rentable de la industria, ¿no? Entonces fue como, joder, una sensación de estar, lo que hablábamos antes, ¿no? De esta sensación de angustia, de perder el tiempo, necesito ir más rápido, hacer más cosas, pues ahí me invade el tengo que hacer esto y tengo que hacerlo con una presencia física en la calle con restaurantes.
Entonces así empieza un poco el... ¿Qué diferencia Bertos Milanesa con otros competidores? Porque entiendo que, o sea, si como trajiste eso de Argentina, aquí es un producto que innovador. O sea, aquí no hay muchos Sí, haciendo eso que estás haciendo tú. sí, o sea, en estos, desde que lo vi en Argentina en 2020, se desarrolló bastante por toda Latinoamérica. O sea, es decir, la milanesa en sí es un producto que existe en todo el mundo, ¿vale? Cada país le da una modificación o un pequeño cambio, tanto en nombre como en producto. O sea, yo qué sé, en España pues es muy conocido el cachopo, que en verdad es como una milanesa, simplemente Ok. los toppings, en vez de ir encima, van dentro. O sea, el queso y el jamón va dentro del empanado. En Italia le llaman cotoletta, Cotoletta. en Alemania schnitzel, en Polonia también schnitzel. Entonces, es como que cada país tiene su adaptación. Y no suele, o no, históricamente, no ha solido ser un monoconcepto, como las pizzas o las burgers, que hay restaurantes de eso, sino que suele estar en la carta de restaurantes, ¿no? O sea, en Argentina hay un concepto que se llama bodegón, que es como un bar de barrio que lo lleva una familia. Carne, ¿no? Venden carne o no. Sí, bueno, es como un restaurante familiar, lo que aquí a veces en España se le llama bar Manolo, ¿no? Ok. De un bar, de un autoempleo que lleva una familia y es una pareja que lo gestiona, lo regenta con sus hijos o con su mujer o lo que sea. Pues en Argentina, o sea, igual no lo estoy explicando perfecto, pero los bodegones son restaurantes familiares en que tradicionalmente pues, el plato estrella es la milanesa, pero venden más cosas, ¿no? Entonces, yo lo que vi en Argentina era que había una cadena que se llamaba el Club de la Milanesa, que tenía, no sé, en aquel entonces igual 15 restaurantes especializados en milanesas. Y entonces, por la inmigración que ha habido estos años de Argentina a España, pues han ido apareciendo, pues vamos a llamar bodegones en España, o sea, restaurantes pequeñitos Sí, es cierto. que sin alma de cadena ni de escalar, pues te hacen unas milanesas, ¿no? Entonces, es como que esto se ha ido expandiendo junto con que cada país tiene su adaptación local. Entonces, ¿qué nos diferencia a nosotros? Hemos hecho un camino, sin saberlo, muy parecido al del Club de la Milanesa desde Argentina, que esto me he Ok. enterado hace una semana porque publicaron un podcast que explicaron su historia de los últimos 5 años, que es casualmente desde que yo los conocí. Entonces, ha sido divertido, ¿no? Entonces, nosotros empezamos viendo esta oportunidad, ¿no? De, oye, hay una oportunidad en la categoría de milanesas. Yo venía del delivery, como te digo, que parece ser lo más complejo. Tengo que ir a abrir un restaurante, pero aún así había esta barrera de recibir cliente físico, me da un poco de miedo porque yo nunca he tenido el feedback Claro, aquí delante, siempre he claro. recibido una review o por teléfono o por email, ¿no? Y es como que Claro, nunca es habías más visto frío. de cerca la experiencia del cliente. O sea, Entonces, cómo come el cliente, claro, cómo se entonces te da sienta. un poco de miedo cuando nunca lo has hecho, ¿no? Cuando nunca has trabajado de cara al público, por así decir, te puede haber este primer impacto. Entonces mi pensamiento fue, ¿qué es lo más parecido a hacer delivery? ¿No? Pues un formato de fast food en que yo hago igual que con un pedido de Globo, pero en vez de meterlo en una bolsa, se lo doy al cliente en la barra. Entonces a nivel operativo no cambia mucho. Entonces empezamos con un modelo así, que casualmente es parecido a lo que hacía el Club de la Milanesa los últimos años también. O sea, hace unos años. Entonces empezamos a abrir las primeras ubicaciones y al tener el cliente delante hay una magia que es que el cliente te habla y te cuenta y esto no me gusta, esto lo haría diferente. Entonces, Porque vamos a hacer un inciso. Cuando hablabas del toque, que cada uno le da su toque, ¿tú qué toque le das entonces? A la milanesa. bueno, hemos evolucionado, por eso te contaba. Empezamos con un formato fast food en que nuestra diferenciación Ok. era, yo vi unas milanesas muy grandes que no te las acababas. Entonces, mi racional fue muy, vamos a decir, muy racional, o sea, no tan indulgente o llevado por la gula. Y entonces yo pensaba, oye, si yo voy a ir en un formato fast food en que he de competir a precio y veo que la gente le sirve una milanesa gigante y no se la acaba, pues voy a hacer más pequeñas para que sea más barato y es una compra más racional. Porque la gente, en vez de pagar 20 euros y no acabársela, querrá pagar 13 y quedarse perfecto. Ok. Y este fue la propuesta de valor inicial, ir a precio con un tamaño más reducido. Y esto no funcionó, o sea, funcionó a nivel demanda, o sea, vendíamos, pero el feedback del cliente era el que ellos esperaban lo que
la categoría es hasta la fecha, que es yo quiero una milanesa que salga del plato y no acabármela. Y yo, claro, yo decía, pero va a ser más cara. Daba igual. O sea, la gente te decía que estaba dispuesta a pagar más. O sea, porque hay esta Que te parte sobrara. irracional de cuando tú vas a consumir una pizza, una burger o una milanesa, no es una decisión racional. O sea, tú el lunes no planeas el jueves ir a comer una burger. Pero si te sobra la comida, dices, bueno, pero qué barato me salió porque me sobró. Claro, porque es impulso. ¿No? Entonces, tú vas por impulso cuando tienes hambre. Entonces, cuando tienes hambre, tú lo que no quieres es quedarte con hambre. Entonces, vas Claro. a por algo gigante Ok. porque no te quieres quedar con hambre. Y luego, cuando sobra, piensas, guau, mira, 20 euros, pues que Quedé full. me quedé me full, sobró, me tengo para pido más una tarde, cajita, me lo llevo para para más cenar. tarde. Entonces, es como que lo ves muy barato. Entonces, ahora volviendo a lo que decías del cliente, el cliente te habla del feedback que tenías en el cliente. ¿Te acuerdas que estabas comentando eso? Sí, sí, exacto. Entonces era esto, el tamaño. Y luego nosotros otra cosa que hacíamos era las hacíamos más gorditas porque creíamos que el cliente valoraría que supiera más a carne. Cuando tú lo haces más fino, la proporción del pan contra la carne es mayor y es más barato. Entonces nuestra tesis era, te lo hago más pequeño porque no hace falta tan grande y más gordito para que sepa más a carne. Y la gente tampoco estaba acostumbrada a eso y decía que las milanesas son más finas, son más delgadas, son más finas, son más delgadas, más grandes, más finas, más grandes, más finas. ¿Qué dirías tú cuál fue el mayor desafío que tuviste al iniciar Berto? O sea, ya que tenías la idea de que sabías que te querías dedicar a eso, que te faltaba la parte física de un local, ¿cuál crees tú que fue el mayor desafío para hacer Berto? Para mí el desafío ha sido la época más reciente, que ha sido yo lanzo con todo esto claro, que es lo que te he contado, voy abriendo y voy recibiendo el feedback, voy progresivamente cambiando para adaptarme a lo que mi cliente quiere y luego hay un punto de inflexión en que lo que el cliente me está pidiendo requiere un cambio estructural grande, que es pasar de estas milanesas industriales pequeñas a un producto grande, más artesano. Entonces es importante ese cambio porque eso conlleva que si tú pasas de vender algo industrial a algo artesano, no solo cambia la milanesa, sino cambia lo que le pones encima, cambia lo que le pones debajo, es decir, el plato, cambia lo de debajo del plato, la mesa. Me refiero, no puedes vender comida artesana en un restaurante de fast food, porque te va a venir un cliente que espera un fast food, con lo cual no le va a gustar la comida, y si te viene el artesano, pasa por delante, no va a entrar porque piensa que es algo industrial, ¿no? Pero cuando iniciaste Berto, tú dijiste, vamos a iniciar con el producto mínimo viable y después vamos mejorando con el feedback del cliente. ¿O tú no tenías esa No, conciencia? o sea, Porque lo que me dices es que tu mayor desafío fue ahora, que decidiste como pasar a una fábrica, a un producto artesanal, que fuiste cambiando hasta llegar a lo que es hoy. Entonces, yo quisiera saber si tú ya tenías esa idea en el negocio o te la encontraste en el camino O sea, para yo- irte adaptando a las necesidades del cliente, ¿sabes? O sea, Sí, sí, iniciaste Berto, o sea, ¿cómo fue esa experiencia? O ¿Ya sea, lo sabías o no lo sabías? Para mí, lo que sabía, por lo que he aprendido desde el primer emprendimiento, es que tu cliente manda y tú te vas a tener que adaptar. Entonces, yo siempre he Ok. tenido esa mentalidad. Lo que pasa es que hay cambios que puedes hacer progresivos y cada día irte acercando, pero luego hay veces que esto no me había pasado nunca, que es lo que tú decías del precipicio. El cliente te va llevando hacia un lado y tú ves, un pequeño cambio, un pequeño cambio, un pequeño cambio, y de repente no te queda otra que saltar. Saltar me refiero que ves clarísimo por el feedback de la gente y porque ya entiendes tu cliente que tienes que hacer un cambio drástico. Entonces, tú lo ves claro, pero no es fácil de explicarlo. O sea, es decir, si tú me Claro, dices, no, porque hay muchas ¿por qué? marcas. O sea, si tú me dices, haz un plan racional que justifique que tienes que dar ese salto, no es fácil de explicar. Pero hay marcas que no, o sea, ahí tú te estás adaptando al cliente, pero hay marcas que ya que quieren culturizar o sea, enseñarle al cliente y no cambiar su identidad. Claro, ¿Cómo o sea, lo ves eso? Por ejemplo, Amazon no sé, capaz se fue, o sea, Amazon fue una idea clara desde un principio y la sigue manteniendo. sí, Así, pero- igual, o sea, no ha cambiado, no, que si recojo el pedido, no, o sea, te voy a mandar el pedido en la puerta de tu casa mientras tú estás haciendo la comida. sí, pero claro, es que depende. O sea, por ejemplo, yo te hablo de Amazon, pero hay muchas marcas que
que McDonald's, por ejemplo, cambia la identidad según el país que esté. O sea, pero pone solamente un menú, pero lleva la comida americana por todas partes. ¿Sabes? O sea, no se cambia su identidad por el cliente. No, claro, nosotros al final... Tengo esa percepción. No sé si las empresas se van adaptando. Sí, pero yo creo que depende del prisma donde lo mires. O sea, yo te puedo explicar que no hemos cambiado nada o que lo hemos cambiado todo. O sea, es decir, yo sigo buscando la forma de acercar las milanesas a mi cliente. Y nunca he dejado de vender milanesas y nunca he dejado de intentar vender... O sea, yo al final lo que intento es vender la milanesa que quiere mi cliente al precio más alto que está dispuesto a pagar. Ok. Entonces, para conseguir eso, tengo que irme adaptando a lo que él quiere, en calidad, en ingredientes, en decoración. Vale. Entonces, cuando tú arrancas un proyecto, es muy difícil que tú abras y la decoración sea la que quiere tu cliente. Porque hay dos cosas que convergen. Una es la decoración, o le llamo decoración, pero vamos a llamar la marca, porque son muchas cosas, atrae a un tipo de público. Entonces, tu propio layout condiciona a quien viene. Entonces, es un poco anti... O sea, es como contrario a lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, hay un ejemplo muy claro, ¿no? Que es la marca es Bertos Milanesa. ¿Por qué lleva milanesa? Porque si yo en el rótulo pongo milanesa, tú sabes lo que vendo, entonces atraigo a gente. O sea, intento convertir la decisión de venir o no en algo binario. ¿Quiero una milanesa, sí o no? Ok. ¿No? Entonces, claro, cuando yo atraigo a la gente ya me cuenta qué espera, o sea, entra. Yeah. Entonces, mi cliente es el que quiere una milanesa. Entonces, yo tengo que entender la mayoría de gente que está dispuesta a pagar mi producto, qué es lo que busca, si quiero maximizar mis ventas y mi negocio, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy? Que cambian las cosas porque yo creo que estamos en una fase, o hemos estado, de encontrar cuál es el modelo ideal de producto, concepto, ¿no? Y entendiendo como concepto, la gente quiere venir y comer rápido y le da igual estar incómoda, o quiere venir a pasar el tiempo porque la gente va a comer una milanesa para celebrar su cumpleaños. O sea, entender en qué momento la gente disfruta de este producto. Entonces, cuando entiendes en qué momento lo disfruta, también has de adaptar el producto. Porque no es lo mismo los productos complementarios que le vas a ofrecer si la gente viene a comer una milanesa en 5 minutos y se va y se la come de pie casi, que si se quiere sentar y pasar un buen rato con sus amigos, ¿no? Entonces, por eso te digo, yo te puedo decir que no ha cambiado nada o que ha cambiado No, pero todo, sí has cambiado. ¿sabes? O sea, lo has cambiado siempre como un plus adicional. O sea, estás pendiente de la experiencia del cliente. Claro. Estás pendiente de tu producto. O sea, siempre es a cuánto está dispuesto a pagar el cliente, pero yo te voy a dar algo a cambio. Exacto. No mucha gente sube y baja Claro, la calidad o baja la experiencia o te atiende solo. Vas a un restaurante y ya te atiende solo. O sea, vas a la barra, claro. te pides y te buscas las cosas. Claro, y o te sea, siguen es cobrando entender igual. tu propuesta y entender Vale. que un producto que quizá porque te evoca a tu infancia, ¿no? Porque todos hemos comido carne rebozada de pequeños, Claro. en cualquier país, con cualquier nombre del plato, ¿no? Lo que hablábamos antes. Entonces eso ya te evoca a familia, a estar cerca, Claro. cariño. Entonces, pues a mí se me hace muy difícil que una marca de milanesas funcione con una pantalla en que pides y te viene la comida con un robot, porque seguramente tú no relacionas eso con la experiencia. Igual Claro. que tú no relacionas ir a comer a un sitio de pokés Ok. y que tengas un camarero que te dé un cariño increíble con un mantel, Claro. con una servilleta Ese de plus. tela. O sea, es como que hay conceptos que te evocan a cosas, ¿no? ¿Cómo ves el futuro, hablando ya a 10 años vista? A ver. Vamos a suponer que estás con Elon Musk reunido y vas a hacerte El plan. un plan vista de Berto. ¿Cómo ves de aquí a 10 años a Berto? ¿Cuál es el futuro de Berto? Es que no suelo pensar tan a largo plazo. Largo plazo para mí es un año. Entonces, Ok, pero entonces explica un poco eso. ¿Por qué no te gusta pensar a tanto largo plazo? bueno, precisamente por esto, porque los cambios que hemos hecho recientemente y que los ha pedido el cliente y que después de cambiarlo, tanto reviews como ventas, como margen, como ticket medio, reviews, satisfacción del cliente ha mejorado, ¿no? Entonces yo este cambio que hemos hecho ahora hacia atrás es lógico, pero yo el día que empezamos no me lo hubiera esperado. O sea, de hecho, una de las cosas que dije el día 1 es nunca montaremos una fábrica para hacer nosotros las milanesas. Ya la montaste. Y ya la monté. Claro.
¿no? Porque en ese momento tenía una serie de información que me hacían creer que era lo mejor para escalar el negocio y poder funcionar y satisfacer al Vale. cliente. Y ahora tengo una serie de inputs, entonces a tan largo plazo sé que las variables cambian, ¿no? Entonces te puedo hablar de, oye, no sé, ambición o cosas así, ¿no? Pero exactamente, ¿no? Bueno, entonces aterrízalo entonces. ¿Qué planes tienes a un año? Pues a un año queremos doblar, no el número de locales, pero sí las ventas, que más que verlo en ventas, o sea, yo lo pienso más en el impacto, ¿no? O sea, doblar el número de clientes que comen cada día Bertos Milanesa, que esto en parte es abriendo nuevos locales, evidentemente, abriendo más ubicaciones en zonas mejor ubicadas, porque creemos que ya hemos entendido exactamente qué busca el cliente, ¿no? Que es un poco lo que te decía, un lugar acogedor en que te traten con mucho cariño, en que tengas una relación muy personal con la persona, o sea, un poco en parte yendo en contra a tendencias nuevas de esto que te hablaba de poner pantallas, robots y todo, que para Claro. otros verticales puede funcionar, pero yo creo que con lo caro que se está poniendo comer fuera de casa, cuando tú sales fuera de casa vas buscando un servicio, un cariño y una celebración, que no quiere decir un cumpleaños, sino un momento de ocio en que no te quieres preocupar o tú no quieres hacer el esfuerzo de levantarte a por una bebida, ¿no? Porque ya que estás pagando, pues quieres que te den más Que valor. te sirva en la bebida. Entonces, ¿cuántos locales quieres abrir en un año? Pues te diría que en un año también es muy largo plazo. O sea, ahora estoy pensando, ahora estamos abriendo uno, en enero tenemos que abrir otro y Que me vas a llevar a la obra, ¿no? Al sí, segundo episodio de vamos a ir esto. a ver la Pero obra. entonces danos la noticia. ¿Cuál es el que vas a abrir ahora? O sea, ahora abrimos en el centro comercial de Glorias, Ok, en el Westfield de en Gloria. Westfield Glorias, Bueno, ya iremos a y hacer el iremos video a ahí. hacer un vídeo más liado. Bueno, ¿cómo eliges las ubicaciones de los locales de Berto? O sea, ¿cómo explica un poco cuál fue el primero, al menos? ¿Cuál fue el primer Berto? Y luego nos dice cómo eliges esas ubicaciones. Vale. Para que la gente ya se ubique cuál fue el primer Sí, Berto. el primero está en la avenida Diagonal, cerca de la Illa Diagonal. Ok. ¿Vale? Entonces aquí creo que este tema es divertido porque es una anécdota relevante, ¿no? O sea, yo creo que gente que no conozca mucho el sector en los que yo me puedo incluir hace 2 años, te diría, a nivel ubicaciones, tú piensas que hay zonas buenas y zonas malas, ¿no? Entonces tú intentas ir a una zona buena y tienes tus criterios. Y a medida que vas abriendo y te vas equivocando, vas aprendiendo que las zonas buenas y zonas malas existen, pero no, vamos a decir que no existen. O sea, es decir, dentro de una zona buena, primero, ¿qué significa zona buena? Y luego te vas dando cuenta que un local puede estar en una zona buena y el local de al lado ser malo, ¿no? O sea, que es como mucho más micro y eso también lo hace un poco más divertido y más retador y más complejo. Y lo cuento como algo bueno. En verdad, ojalá fuera fácil elegir una ubicación, pero no lo es, ¿no? Y luego te vas dando cuenta que lo más importante para un negocio es su ubicación. Entonces, cuando juntas las dos, empieza un poco la magia y nos retomamos al inicio de la conversación de cuál es el reto de querer escalar, de querer crecer y qué te hace motivante, pues por ejemplo, en un negocio de abrir restaurantes, pues esta guerra por encontrar la mejor ubicación e ir aprendiendo qué hace una buena ubicación y una mala, ¿no? Y por ejemplo, me decías, el primero que abrimos, para mí era una ubicación muy buena porque hicimos un análisis de, oye, ver cuánta gente pasa por delante del restaurante, del local, hay empresas que te dan datos, nos pusimos nosotros delante a contar muchos días en diferentes horas para validar un poco ese dato y tú ves a mucha gente pasar y ves que no hay restaurantes alrededor y dices, guau, perfecto, porque está lleno de gente, no hay oferta, soy el más listo de todos, increíble. ¿No? Entonces hay este error que es creerte, cuando algo va a funcionar porque eres más listo que nadie, normalmente no funciona porque no eres más listo que nadie. Entonces ahí, ¿qué pasó? Funcionó muy bien porque era nuestro primer local, le pones cariño, ¿no? Pero empezamos a escalar. El piloto, pues. Sí, pero cuando empiezas a escalar le pones menos cariño a las cosas, ¿no? Entonces por eso es muy diferente el tipo de ubicación que necesitas si quieres crecer a si no quieres crecer. Porque si no quieres crecer en ubicaciones y tienes un local, hay este espíritu del restaurador que dice, no, me pongo cerca de la zona buena pero en la calle secundaria porque es más barato, ¿no? Entonces yo siempre digo, esto es un error porque creer que la gente va a cruzar Barcelona para comer lo que tú haces, pues hay que quererse mucho a uno mismo para creer que la gente va a moverse por ti, ¿vale?
Lo puedes conseguir una vez, pero si empiezas a escalar así, a nadie le funciona. ¿Por qué? Porque no le pones tanto cariño, porque empiezas a tener más de uno, ¿no? Entonces lo que todo controlas tú, dejas de controlarlo tú, entonces necesitas ese tráfico. ¿Qué nos pasó ahí? Que empezamos a crecer y las ventas de ese local iban erosionando hacia abajo, porque menos cariño, menos cariño, menos cariño, y nos dimos cuenta que no era una buena ubicación. ¿Por qué no era una buena ubicación? Pues precisamente porque no había restaurantes alrededor. Y eso es un aprendizaje. Si pasa mucha gente y no hay restaurantes, nadie está buscando. O sea, si tú lo miras desde el punto de vista del restaurante, dices, soy un restaurante, pasa gente delante, este chico va a pasar y va a decir, wow, quiero comer. Ya, pero es que el mundo no funciona así, el mundo es su cabeza. Y su cabeza es, este tráfico que tenemos delante del local es de oficinas que están yendo de una reunión a otra o están entrando a trabajar y él está pensando en, tengo una reunión, donde deje el coche, tengo que ir corriendo a casa. Entonces nadie está pensando en, voy a parar, voy a dejar todo y voy a comer. Porque eso pasa en las zonas que hay restaurantes. ¿Por qué? Porque si hay restaurantes, la gente sabe que esa zona hay restaurantes y como van allí a comer, la gente que está caminando por ahí está buscando dónde comer. Entonces, hay ocio. Claro, hay restaurantes, hay ocio. Si no hay oferta, exacto, el tráfico no está cualificado en general para eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con...? Evidentemente teníamos clientes, ¿eh? No es que estuviera vacío, pero vas entendiendo al cliente, hicimos todas estas mejoras que te dije y entonces la gente empezó a tener una experiencia muy buena. ¿Y qué pasa? Que como pasa mucha gente, el local es llamativo por los colores que pusimos y está lleno, pues toda esa gente pasa y aunque no esté buscando comer, piensa, wow, ¿esto qué coño es que está lleno? Entonces se le queda y como seguramente pasa cada día para ir a la oficina, pues un día llega a la oficina y dice, wow, hoy tenemos que bajar a comer ahí porque siempre lo veo lleno. Entonces hemos convertido una mala ubicación en una buena porque hemos tenido la suerte que funciona. Entonces, como hay tráfico, funciona. Pero yo no veo escalable eso. Porque, claro. O sea, yo no o sea, seguramente no, yo no abriría más locales con esa tesis porque tienen que pasar muchas cosas. Y durante muchos meses dudamos en cerrarlo. ¿Vale? Entonces hicimos como un intento último y funcionó. Y ahora es el local que más vende, que es el más que pequeño. le hiciste un restyling y... Le hicimos el restyling porque lanzamos el producto nuevo, entonces teníamos que... ¿Cuánto tiempo tienes ahí ya? Ahí llevamos, pues desde que empezó la empresa, 2 años y medio o así. Y claro, ahora está... Y estás haciendo fondo de comercio ahí, o sea, estás haciendo Sí, el sí, punto. o sea, ahí estamos en récord de ventas el mes pasado, récord de rentabilidad y creciendo. Y siendo de los locales más pequeños, es de los que más vende. ¿Y los más rentables tal vez? También. También. Porque como no es una ubicación buena, la renta es baja. Pero claro, como modelo no es replicable. O sea, eso es un fruto del azar, Claro. siendo honestos. Te podría decir, no, es que lo hago mejor que nadie y soy muy listo. No, eso es azar. Entonces, si tú miras McDonald's, que es la marca más conocida, dime cuántas ubicaciones malas abren y les funciona. No abren mal. Entonces, abren si el que siempre tiene mal. más marca y tiene más capacidad de que te muevas no hace que te muevas, pues dime tú si no vale la pena invertir en una buena ubicación. Claro. Luego, evidentemente, ¿qué significa buena? ¿Hasta cuánto puedes pagar por lo buena que sea? O sea, luego no es fácil, ¿no? Pero es un negocio que necesitas tráfico de gente, ¿no? Ahí vamos a una pregunta ahí tentadora. A ver. Si tuvieses que levantar dinero, digámoslo así, o sea, no sé si lo estás haciendo o no lo estás haciendo, pero vamos a hacerlo como un caso, un ejemplo. Si ahora mismo levantaras 1 millón de euros para Berto, o sea, yo te hago un Bizum, no puedo hacerte porque no caería 1 millón de euros. Si hago una transferencia y te digo, vamos a invertir 1 millón de euros, ¿qué harías tú? O sea, ¿cómo gestionarías eso a un año vista? Porque tú dices que estás haciendo los planes a un año vista. Sí. Pues esto es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, al final, lo que... O sea, depende de qué motivación tengas, ¿no? Ok. Como empecé. Entonces, para mí, yo tengo la motivación o la ambición de crecer muy rápido, ¿no? Entonces, en un negocio de restauración en que tienes que invertir, ¿no? Hacer una inversión en un local, traspaso, obra, mobiliario, etcétera, ¿no? O sea, cada vez... Para vender más... O sea, la forma más fácil de vender más es abrir un local nuevo. Entonces, porque un local existente puedes hacerlo crecer, pero crece a unos ritmos muy pequeños y no lo puedes dopar de forma sana. Puedes gastarte millones de euros en televisión, pero si tienes un restaurante, estás tirando el dinero, ¿no? Porque no va a multiplicarse por 100 las ventas porque no hay sillas suficientes, ¿no? Entonces, la forma de crecer sostenida es
con nuevas aperturas y nuevas ubicaciones. Añadir, si fuera un hotel, añadirías habitaciones añadiendo hoteles, o sea, comprando hoteles nuevos, añades habitaciones para alquilar, pues aquí al final, o sea, para ocupar, pues aquí abres nuevas ubicaciones porque generas nuevas mesas que ocupar en nuevos lugares. O sea, el focus es, si te dan 1 millón de euros, es abrir más locales por Exacto. toda España. Bueno, ahora mismo en Barcelona y alrededores. O sea, yo quiero que tú me digas a mí la ambición de Berto. O sea, que descubras en ti. Sé que es abrir locales nuevos. Pero ¿a dónde lo quieres llevar? ¿Lo quieres internacionalizar? ¿Lo quieres llevar a Alemania? ¿Lo quieres llevar a Bélgica? ¿Lo quieres llevar a Italia? ¿O lo quieres expandir por España? No sé. ¿Cuál es la mayor ambición de Berto? Pues hay una cosa que es, yo soy muy agresivo en el crecimiento y en el riesgo, ¿vale? Ok. Entonces yo tengo como una forma de pensar que es, para yo poder ser muy ambicioso e ir muy rápido, ¿no? Si hacemos la metáfora que hacías tú antes del precipicio, tengo que saber dónde está el precipicio. Ok. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero correr el máximo de riesgos, tengo que poner unos límites, Ok. ¿vale? Entonces yo lo que hago es dibujo dónde quiero llegar en vez de en 10 años, en un momento infinito, ¿no? Para hacerlo absurdo porque es más fácil. Quiero estar en todo el mundo, Ok. ¿vale? Entonces, ahora tengo que minimizar el riesgo para llegar a estar en todo el mundo. ¿Qué quiere decir minimizar el riesgo? Si yo tengo que llegar de aquí a aquí y hay caminos infinitos, ¿cuál es el camino que cada pasito me quita riesgo de que pueda llegar a dar el siguiente? Entonces lo que hago es, vale, pongo un ejemplo absurdo. Si tengo un local y tengo que abrir el segundo, ¿vale? ¿Qué riesgos ves? Vale, pues que no funcione, controlarlo, encontrar personal, poder ir a visitarlo para optimizar, ¿no? Entonces todo esto tiene un riesgo de tiempo y espacio. Entonces digo, vale, ¿qué es más fácil, abrir local cerca o lejos? Cerca, ¿no? Al final tengo que abrir en todo el mundo. Pues vamos a empezar por los que están cerca, ¿no? Que es muy absurdo, pero es más fácil controlar algo que está a 5 minutos que De micro a macro, ¿no? Exacto. O sea, empiezas de pequeño. Exacto. Y luego vas a Y expandir. luego el riesgo es menor, porque si tú abres en Barcelona y funciona, ¿qué es más fácil? ¿Que otro en Barcelona funcione o que te vayas a otra ciudad y funcione? O sea, es como que hay más, tienen que pasar más cosas para que funcione. Entonces, intento hacer el plan así. Entonces, a tu respuesta, pues lo que estamos haciendo es hacer aperturas cerca de donde estamos, porque todo el equipo que tenemos lo va a tener más cerca. Si quiero contratar a gente, pues la gente que tengo en el equipo buena me recomienda a gente con la que han trabajado, porque como trabajan aquí, lo más probable es que hayan trabajado aquí antes, ¿no? Versus si quiero abrir en Gijón, preguntar a todo mi equipo de Barcelona, ¿alguien ha vivido en Gijón y conoce gente? Pues menos gente me van a recomendar que si están bien en Barcelona, ¿no? Entonces, locales, buscar local, pues si el inmobiliario que me consiguió el local que tengo, es más probable que tenga buenos locales aquí que en Gijón, ¿no? Entonces, todo acaba en que lo fácil es abrir cerca. Entonces, el plan es, si yo tengo que abrir todos los locales posibles del mundo, lo reduzco, ¿vale? A España, me invento. Si en España caben 500, ¿vale? ¿Cuántos caben en Barcelona? 10, ¿vale? Pues Hay que empezar por vamos esos a 10. luchar esos 10. Bien. ¿Qué pasa? Que puede ser que no encuentres una buena oportunidad dentro de esas 10, ¿vale? Pues podemos abrir la búsqueda a un radio más grande, Barcelona y alrededores, que pueden caber 20. Pues busco entre esos 20 el primero que salga. Entonces voy primando la velocidad de tener que abrir cuanto antes a expandir el riesgo, pero esto es proactivo. Mucha gente que hace, no, es que me han llamado que hay un local en Galicia, tal, no, es que un amigo quiere abrir allí, quiere mi marca. Ya, pero si tú hicieras la decisión ordenada desde dentro, ¿qué es lo mejor? No, hay mucha gente que le llaman y, oye, no, mira tal, que te voy a traer un pastel para que lo pruebes a ver si lo pones en la carta. Yo no estoy buscando cambiar mis postres, ¿no? Entonces, si tú vas reaccionando a lo que te pasa, pues no llegas lejos, porque la vida es muy azarosa. O sea, quiero decir, te puede pasar de todo. Otra cosa es que tú tengas tu plan y tengas la oreja abierta y de repente tú no tenías claro abrir una ciudad, pero de repente llega una super oportunidad, la analizas y dentro de todo este riesgo dices, oye, ¿qué es más arriesgado? ¿Abrir el 9º local de Barcelona o el primero en Madrid? Pues seguramente Barcelona. Vale, pero ¿cuánto tengo que ganar? Entonces también ahí a veces Vale. te da un salto de riesgo, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, lo que estamos haciendo es una reflexión que mucha gente del sector nos ha dado, que es, oye, ¿qué es más fácil?
Si tú tienes un plan de que el año que viene quieres vender el doble, ¿no? Y tienes 5 restaurantes, ¿qué es más fácil? ¿Abrir 5 o abrir uno muy grande? Uno muy grande puede ser. Bueno, o sea, todo tiene pros y contras, Depende ¿no? de grande, qué grande Claro, sea pero hay una cosa en que es... facturación. Si, o sea, ¿cuál es la probabilidad? ¿No? Porque ahí está mito de diversificar, ¿no? De, no, abro 5 porque si no, vale, pero si tu objetivo es que todos vayan bien, ¿qué es más fácil? Abrir 5, que contrates a 5 directores de restaurante, que los 5 lo hagan bien, que las 5 ubicaciones aciertes, que lo hagas rápido, que nada falle, que todos funcionen, o poner todos tus esfuerzos. O sea, En uno ninguna solo. es perfecta, ¿eh? Pero hay veces que... Bueno, la otra te da más nombre, aunque falle. O sea, por O sea, ejemplo, la otra- si abres 5 locales en 5 zonas diferentes, te posiciona más a largo plazo que una sola. Depende, porque esa Vale. quizá va a estar muy bien ubicada y te va a ver mucha más gente. Si funciona, Y repercutirá es un hit más en- brutal. en- O sea, sí. no es perfecto, ¿eh? Pero estamos también en una fase ahora de decir, oye, vamos a probar esto porque en verdad, si yo ahora todo lo que sé lo concentro en un local, creo que el riesgo de... O sea, la probabilidad de que vaya mal versus... O sea, la probabilidad de que vaya bien la veo más alta concentrando todo mi esfuerzo en uno que teniendo que abrir 5 rápido, Claro. ¿no? Porque el impacto de ese lo voy a abrir y es Pero- como abrir 5 que igual tarda 1 año y medio de esfuerzo constante, ¿eh? Pero igualmente ya tú tienes 2 años y medio. ¿Y cuántos Bertos hay? Ahora hay 5. Exacto. O sea, que lo has hecho bien, pues. O sea, vas bien. No lo sé si lo he hecho bien. Vamos aprendiendo. Al final hay gente que... Son modelos. O sea, hay gente que tiene un local y factura 10 millones y es la hostia. Y piensas, ¿qué empresa más fácil? Sí, pero luego llegará una crisis de algo y se puede pegar una hostia. Aquí estás más diversificado. O sea, no creo que haya un modelo perfecto, pero bueno, estamos aprendiendo. Bueno, pero ya casi pasas el nivel de poder hacer ya una estructura, que es lo que Sí, cuesta, ¿no? claro. Que al principio con uno estás ahí enfocado, luego con el Por otro. eso también el salto ahora que queremos hacer este año es abrir 2 o 3, o sea, uno especialmente muy grande y 2 o 3 más grandes que lo actual, porque abrir uno te cuesta lo mismo de esfuerzo. Claro. O sea, como mínimo menos, o sea, uno que pueda vender lo que 5 cuesta menos que abrir 5 en esfuerzo. Económicamente no, pero Por supuesto. esfuerzo. Entonces, si intentas un poco optimizar tus recursos, porque tampoco somos gigantes, pues dices, ostras, igual vale la pena más centrarnos a muerte en abrir uno grande, que si conseguimos te da un salto a, a poder invertir en esa estructura, ¿no? Que decías que ya hace que todo sea más fácil, que nunca es fácil, pero que sea más estructurado, más ordenado, ¿no? Bueno, la fase de Bertos por ahora aquí en este episodio termina. Ahí va. Vamos a ir cerrando y quería saber ya a nivel de consejos que podamos ir dando a la gente que nos está viendo. ¿Qué errores comunes ves tú repetirse en emprendedores que van empezando o lo que ya tienen en camino? Pues mira, te voy a contar, pues lo más fácil es los que yo he hecho, porque es lo que todos hacemos, yo creo, ¿no? Entonces, uno es esta tesis de voy a ir a la zona buena, pero dentro de la zona buena, la zona barata barra mala. ¿Vale? O sea, yo creo que la mejor inversión es un buen alquiler bien pagado. Luego, ¿qué quiere decir? Cuanto más caro, no es mejor. Pero si está en precio, o sea, digamos que si es una buena ubicación, porque sea cara, no lo convierte en mala. De hecho, al revés, yo creo que es lo mejor, ¿no? Luego tienes que saber cómo decidir eso, ¿no? Pero si tú hablas con todas las cadenas grandes, más, te diría, no restauración, sino retail en general, todo el mundo te dice que la tienda que más gana es la que más alquiler paga. Todos los grupos, todos. Entonces, esa reflexión Claro. a un emprendedor, yo creo que no le damos el valor suficiente porque tú lo que necesitas normalmente es tu primer hit que haga que la rueda gire, ¿no? Entonces, la gente ve un alquiler bajo y ve poco riesgo. Pero en verdad, tú necesitas llegar a un sitio en que la rueda gira. Entonces, a veces, correr ese riesgo que pueda parecer más alto es menos riesgo, porque tu riesgo en un negocio de restauración o de retail es no vender, es tu mayor riesgo. Si tú vendes, todo lo demás se arregla, el margen, el personal, con tiempo y esfuerzo se corrige el producto. Pero si tú no tienes tráfico, lo demás, aunque lo hagas bien, da igual. Claro. Entonces, yo siempre digo, el alquiler, Mejor buscar entonces el mejor alquiler. o sea, a buen precio, intentar entender, a precio de intentar mercado, pues, entender tampoco. cuál es tu concepto
y buscar la renta, o sea, la mejor ubicación que te deje dormir, pero yendo más arriba de lo que tu mente te pueda decir. Luego tienes que entender cómo eso impacta y no te digo hacer ser un kamikaze, pero la renta es una cosa que solo pagas si va mal. O sea, quiero decir, es un coste en tu P&L. Claro. A ti no te da miedo el personal cuando te va bien. Y cuando te va bien, tienes más personal que tu plan. Y tú sí tienes cola, ¿verdad? Cuando que hay contratas dinero, ¿no? sin mirar, Sí, porque ves cola de clientes. correctamente. Pues, ¿qué es lo que hace que tengas cola en mayor impacto? La ubicación. Entonces, Exacto. mucha gente comete el error de confundir barato con bueno. Barato es malo. O sea, de hecho, cuando tú hablas con gente ya que ha empezado a escalar, lo primero que te dice es, la típica pregunta de un broker o de un agente inmobiliario, ¿cuál es la renta que buscas? La gente que no tenemos tanta experiencia, y me incluyo porque hasta hace poco yo era así, máximo 5.000. Claro. ¿Sabes qué hace la gente que escala? Te dice mínimo 6.000 o mínimo 10.000. Porque saben que por ahí, o sea, de ahí abajo no es suficientemente buena. Ok. Cuando no tienes tanta experiencia piensas, no, voy a mirar las de 3.000 porque igual hay alguien, encuentro un chollo. Que ¿Sabes? tú lo tienes Entonces, claro, entonces, o sea, la gente, al mejor local, Sí, porque se pague lo que se pague o sea, al chollos precio del chollos mercado no hay. de ahí. Chollos no hay. No, evidentemente que no. Entonces tú tienes que entender, pues hacer unos ratios de, oye, si yo... O sea, claro, ¿cuánta renta puedes pagar? Esta es otra pregunta. Chollos no hay porque todos quieren estar ahí. No, pero sea, otro, no, error otro error es ¿cuánta renta puedes pagar? La gente dice 5.000, 3.000. Esto no se calcula así. Esto, yo como lo miro es, Por en el los impacto. metros cuadrados que me das, ¿cuántas sillas pongo? Que eso me va a condicionar cuántas ventas puedo hacer. Entonces, no es lo mismo pagar 3.000 o 10.000 por un local de 100 metros que 200 que 500. Pero tampoco es el metro cuadrado, porque puedes tener muchos metros de almacén, de cocina, y eso no es venta, ¿no? Claro, Entonces, el impacto, yo se mide el tráfico yo de la intento ver calle. cuánto me Exacto. cuesta cada silla en alquiler y luego ¿Cómo la cuán rentabiliza? bueno, o sea, qué potencial de demanda veo por lo buena que es la ubicación de rotar cada silla. Porque a mí tampoco me sirve de nada lo que te decía. Barato es malo de base, porque tener muchas sillas baratas, si no va a venir nadie, es solo un coste, ¿no? Entonces, Ya. un poco la reflexión es, si está bien pagado, el alquiler es una línea intermedia como el personal. Entonces, ¿tú cuánto personal quieres tener? Si te aseguran un ratio, pues cuanto más personal mejor, porque quiere decir que vendes más. Entonces, Claro. el alquiler es la palanca que genera más ventas. Vale. Y esto, un emprendedor novel o principiante, como me incluyo, espero que ya no tanto, creemos que la gente va a venir, o sea, hay esta parte romántica de creer que van a venir porque tú lo haces muy bien. Y entonces, no sé cuán metido en el mundo de Internet estás, pero en las tiendas online hay dos KPIs muy claros. Uno es el tráfico y otro es la tasa de conversión. Entonces, tu marca, tu producto, tu branding, todo es tasa de conversión. Una web súper optimizada sin tráfico es una mierda de negocio. Entonces, Claro. lo que la gente tiene que entender es que online lo más importante es el tráfico, offline también. Entonces, online es variable eso. Tienes que gastar cada mes en anuncios, en no sé qué, en no sé cuánto, porque nadie va a tu web. En cambio, en el retail la magia es que tú pagas un buen alquiler en la plaza central de una ciudad. Y te garantiza el tráfico. Cada día hay gente, Claro. cada día, ¿no? Entonces, cuando entiendes eso, hay una bajada a la tierra que te puede chocar el ego de esta parte romántica de yo soy muy listo porque voy a la zona medio buena, pago menos, pero como lo voy a hacer también, la gente viene. Cuando te das cuenta que vas a un local en las Ramblas y venden mierda y Claro, está lleno, ahí sacrificas o sacrificas años para que ese... o sea, si quieres esa- tener uno, O sea, puedes porque llegar si a estás... aspirar, pero Claro, porque si más de esperando que uno la ya- gente venga, es mejor ir tú, como dices tú, es mejor ir a donde está la gente, que te donde vas a pasa gastar- la te gente, vas a donde hace gastar el más tráfico dinero en de gente. marketing, en años de pérdidas o de no ganar lo que Es ganarías cierto, en el otro lado. eso es cierto. A veces hay No coste de lo había oportunidad. pensado así. Te Entonces, agradezco por esa... Eso para mí es como de aprendizaje. un aprendizaje. Si hay que quedarse con uno, es ese. O sea, y te iba a preguntar, ¿qué harías qué harías diferente entonces? ¿Pudiese ser eso? Irse a la mejor ubicación. O sea, Sí. ¿qué hubieses hecho diferente Sí, desde sí. los inicios? Eso. Eso, ¿no? O sea, Eso, irse porque a la mejor un ubicación. restaurante en buena ubicación, operado bien, igual te gana como 10 en malas ubicaciones, Ya. aunque operes bien. Y Y la inversión, que esa es otra cosa, la inversión no es mucho más alta. O sea, es decir, te cuesta lo mismo montar una cocina o comprar 20 sillas en una zona buena y una zona mala. sí.
Entonces, Lo para que tu varía, misma inversión, lo decía yo en la entrevista también de Eric, Sí. hacerle un saludito ahí si no va a ver, no sé si no vea, pero bueno, saludo Eric, que también se lo decía yo a él, que las heladerías, el coste es el mismo, el esfuerzo es el mismo, lo único que va a variar ahí es el coste de oportunidad, que es la ubicación, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, sí, yo no lo había visto así, siempre es verdad, tengo que admitir que uno busca la mejor zona a mejor precio, o sea, uno busca el chollo. El chollo. Y Y el no es chollo no así, existe. no existe. O sea, no Y existe. el chollo no existe. Eso, Ya, y luego una otro- pregunta. bueno, espera, Dale, dime. Y otro dime. es, sobre todo para la gente que emprende en restauración o vinculado, que hagas lo que quiere tu cliente, no lo que te gusta a ti. O sea, es decir, no como negocio, sino como producto. Vale. Y ya una pregunta, ya ir cerrando, una pregunta de que se habla mucho en las redes sociales y quiero saber tu opinión. ¿Qué significa para ti libertad financiera? Mm, soy bastante hater de eso. Pero por eso, entonces Yo dime. no, o sea, claro, Por eso te lo pregunto, ¿no? Porque no quiero creo- saber tu opinión en el sentido de tu experiencia, de tu vivencia. Porque ahí se habla mucho, quieres ser, o sea, tu propio jefe y no sé qué. Entonces quiero saber tu opinión. A ver, yo no creo que eso exista. Ok, Porque, porque parte de que... O sea, primero porque no lo he visto. ok, O sea, porque pues por mi experiencia, pues no he tenido la suerte, sí vendí mi empresa, pero no fue por un importe que o sea, te cambia la vida, pero no suficiente como para plantearte no trabajar, ni comprarte una casa, ni no sé qué, ¿vale? Comprarte una casa me refiero a llegar y hacer cash, pum, ¿sabes? Claro. Evidentemente te da para la entrada de un buen piso, tal. claro. Vale, pero entonces eso primero no lo he visto, con lo cual tampoco te sé decir. Pero luego, por lo que veo en la gente que he podido conocer que le ha ido muy bien y ha vendido su empresa por cifras grandes, la gente que vende la empresa por cifras grandes tiene la mala costumbre de estar obsesionada con su trabajo y con hacer cosas. El otro día hablaba con un amigo emprendedor. Me decía, es que yo no monto empresas, yo hago cosas. O sea, yo tengo la inquietud de hacer algo, probar algo, jugar, escala, funciona, lo hago más grande, no sé qué, y de repente, ¡pum!, me lo compran. Pero yo no juego a ser empresario. Entonces, ¿qué pasa? Que el día que vendes la empresa, me contaba, quieres hacer cosas y cuando tienes dinero, pues hacer cosas es poner el dinero a trabajar, hacer otra cosa, comprar un no sé qué, invertir aquí. Entonces, claro, libertad financiera como irte a la playa, es que seguramente el que lo consigue no... O sea, yo creo que hay muy poca gente que venda una empresa y realmente se vaya a la playa a no hacer nada. Entonces, claro, para mí eso, cuando ves en YouTube gente, no, la libertad financiera, pero si ese tío está vendiendo cursos, su Claro. trabajo es vender cursos, él no es Ok. libre, porque ellos entienden libertad como Ajá. no he de hacer nada. No sé, y luego tú lo sabes también, todos tenemos un jefe, siempre. ¿Qué sería? Como jefe. Bueno, Uno mismo. uno mismo, Uno mismo es su propio, es su o tienes propio un jefe. inversor, o tienes un franquiciado. Para mí, yo lo que hablaba Claro. antes contigo, yo si empiezo a franquiciar, mi franquiciado es mi jefe. O sea, yo igual que ahora cuando estoy en mi Ok. restaurante y viene un cliente, ¿no? Un poco como dice Juan Roche de Mercadona, que ellos llaman jefe al cliente, pero por lo que yo te he dicho, a mí me viene un tío a comer a mi casa. Mi Ok. casa al restaurante. Y me Sí, dice, sí. no quiero la milanesa más grande. Y yo voy y monto una fábrica. ¿Quién es el jefe? ¿Yo o él? Claro. O sea, pero desde el hecho este de sentir esta libertad falsa, que yo también te he dicho al principio, esta falsa libertad, ¿por qué es falsa? Porque sí, tú mañana si quieres, pues no vas a tu franquicia No, pero siempre estás pensando en algo. O y sea, te vas no- al médico. Ya, pero luego lo has de recuperar. O sea, quiero Sí. decir, esta libertad no sé qué es. Pero bueno, claro, para cada uno qué es la libertad, ¿no? Por eso te lo pregunto a ti. Pero no sé. ¿Qué no es algo qué consejo le podrías dar a emprendedores que quieren iniciar un local de hostelería o en general emprender? O la persona, imagínate una persona que está trabajando, lo que hablábamos al principio, en su rutina de trabajo, pero quiere compaginarlo con su emprendimiento o con lo que él se quiere dedicar. ¿Qué consejo le pudieses dar tú a esa persona? O sea, el primero que le diría es que no lo haga. Y esto siempre lo digo. Ok, ¿Vale? Y luego, si a pesar de que no tiene que hacerlo, lo quiere hacer, ¿vale? Entonces ya hablamos de consejos. O sea, porque, por lo que te decía antes, racionalmente es muy poco probable que funcione. Entonces, eso lo tienes que aceptar y no puede ser que decidas emprender porque no encuentras trabajo o porque estás muy quemado o porque no sé qué. Tienes que querer emprender de verdad
y no pensar que va a ser más fácil que lo que estás haciendo. O sea, es decir, no puedes llegar ahí de rebote porque no va a ser, o sea, va a ser más difícil que cualquier cosa que hayas hecho. Entonces, si llegas por rebote, difícilmente va a ir bien. Hay casos, pero no suele funcionar, ¿no? Un poco lo que te decía. La gente que emprende se suele meter pensando que es fácil y que es rápido. Y no es ni fácil ni rápido. Okay. Entonces, si a ti te cuentan cómo van a ser tus primeros años, seguramente no lo harías. Y yo me incluyo. O sea, Yo nunca lo hice por... O sea, yo siempre... Disculpa que te interrumpa. Yo nunca lo he hecho por inmediatez de algo. O sea, siempre lo he hecho porque no me veo en una rutina de trabajando para alguien más. O sea, prefiero buscarme la vida para uno mismo, ¿sabes? O sea, Pero nuevamente la gente no lo ve así. O sea, es decir, tú estás dispuesto a eso, cueste No lo lo que sé. cueste. Pero Ahora- mucha gente, si le cuentan cómo es realmente, o sea, tú el día 1 antes de empezar algo y el día 60 después, hay un salto increíble de lo que tú te esperas a lo que es. porque yo creo que no... O sea, comparar un trabajo, un salario de 1.500 euros, por ejemplo. O sea, creo que no debería empezar... O sea, la gente no debería empezar a emprender solamente porque ganan poco. No sé si Claro, lo que, pero lo que estás te diciendo digo tú. porque- O sea, porque porque- va a ser más difícil, vas a trabajar más. Deberías vas a- emprender, Claro. debería tomar esa decisión de emprender Porque quieres. porque quiere. O sea, más allá de sus Y bases. la O sea, consecuencia, si todo va bien, ganarás más, pero es que probablemente ganarías más trabajando. O sea, es decir, la probabilidad de que ganes más trabajando para otro es más alta, como probabilidad. ok, Si le pones el riesgo de que te funcione el emprendimiento. Ahora, si el Claro. emprendimiento funciona, probablemente vas a ganar más, por supuesto. pero tiene más riesgo. Es tomar la decisión. O sea, si nos lo llevamos a esa decisión de que lo compagino con mi trabajo o emprender, es hacer como un análisis interno y tomar de verdad la decisión de querer ya independizarse, una conciencia de querer independizarse. Bueno, Alberto, Pues nada, oye, un placer por este rato. y por pues invitarme. muchas gracias por venir y no se olviden de comer milanesa ahí en el restaurante de Berto. Suscribirse, dejar comentarios, darle likes y seguir a Berto en las redes sociales. Y gracias, Alberto, por nuevamente estar acá. Y hasta la próxima, que vamos a ir a ver La obra de viene un episodio 2, porque esto va a ser una serie, ¿no? Una miniserie. Vamos a hacer la visita de la obra y luego la inauguración, cuando ya nos diga Alberto. Entonces, quédense hasta el próximo episodio. Hasta la próxima. Adiós.